Hermanos, yo siento que en este momento tengo que comunicarme con todos ustedes. Hace mucho tiempo que no lo hacía, aparte de la Santa Misa de los domingos, que hemos podido estar compartiendo con ustedes a través de estos medios de comunicación social, que es como un remedio a no poder ustedes asistir presencialmente a la Santa Misa. Pero sí hacía tiempo que estaba yo con la intención de comunicarme con ustedes y creo que ha llegado el momento de hacerlo para solucionar y aclarar algunas dudas que hayan podido presentarse, pidiéndole primero que todo disculpas a aquellos que me han escrito, que me han pedido alguna consulta o alguna orientación y no he podido responderles por correo electrónico, por falta de tiempo en gran parte, pero en cuanto pueda con muchísimo gusto lo haré. Hermanos, para comenzar esta actividad, encomendémonos al Señor primero que todo. Adorado y desagraviado sea Jesús hostia, ahora y siempre, aquí y en todo lugar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Bueno, hermanos, como les decía hace un momento, creo muy conveniente y muy necesario y justo que este servidor, como director espiritual de Adoración y Liberación, de vez en cuando, con cierta frecuencia, tenga contacto directo con ustedes. Y en esta oportunidad quiero aprovechar las circunstancias que se han venido presentando para comunicarme con ustedes, para aclarar algunos puntos y para orientar en cuanto me corresponde, para ayudarles a continuar en el camino de la santidad a la cual nos invita a todos nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ante todo, quiero tocar un punto que es sumamente importante. ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermanos? Somos la Iglesia, la única Iglesia católica, la única Iglesia verdadera. Esa Iglesia que, si vive realmente la enseñanza, si vive la vida que Cristo vino a comunicarnos en la tierra, es el cuerpo místico de Cristo. Una iglesia que no viva lo que Cristo ha comunicado no es iglesia, no es el cuerpo místico de Cristo. En cambio, la iglesia sí es el verdadero cuerpo místico de Cristo, porque realmente, viviendo lo que Cristo ha comunicado, vive en Cristo. Vive en Cristo, que es la cabeza única y verdadera de toda la iglesia, de todo el cuerpo místico. Esa cabeza que es, sin embargo, invisible. Y Él, que nos ama profundamente, que nos ama con ese amor infinito que solamente Él tiene y comparte con el Padre y con el Espíritu Santo.
nos lo ha comunicado y nos lo sigue comunicando. ¿De qué manera? Muy especialmente por la Santísima Eucaristía. Cuando participamos de su santo sacrificio sobre el altar y cuando le comemos y le bebemos al recibir la Sagrada Comunión, nos hacemos uno con Él, uno en Él. Y por eso llegamos así a ese punto importantísimo de ser miembros vivos y conscientes, amorosos, humildes y valientes de su cuerpo místico. Eso somos. Queridos hermanos, ¿por qué he querido comenzar con este punto? Hermanos, con mucha humildad y con mucha valentía, porque el verdaderamente humilde es valiente. ¿Valiente para qué? Para reconocer la verdad de Dios y frente a la verdad de Dios, reconocer su propia realidad. Somos pequeños, somos limitados y muchas veces incluso tenemos defectos. La persona que diga que no tiene ningún defecto es un soberbio y un ciego. No hay ser humano que no tenga defectos. Como también no hay un ser humano que no tenga cualidades. Todos tenemos defectos y tenemos cualidades. Y tenemos entonces que reconocer, queridos hermanos, como parte de esos defectos, los pecados. Y especialmente los pecados capitales, de los cuales el más grave, ciertamente, es la soberbia. Y muchas veces, llevados por esa soberbia, hemos llegado a hacer grupos aparte dentro de la iglesia. Líneas de vivencia aparte. Unos por una línea, otros por otra línea. Unos que se consideran conservadores, otros que se consideran tradicionalistas, otros que se consideran progresistas, otros que se consideran sedevacantistas, otros que se consideran benevacantistas, otros a quienes se les considera indiferentes, a otros se les considera ateos, ateos prácticos, porque ateos verdaderos no hay uno solo en toda la tierra. Todo ser humano, en lo profundo de sí mismo, cree en Dios o cree en un Dios. Por supuesto, si cree en un Dios, es un Dios falso. Pero si creemos en el Dios uno y trino, ese es el Dios verdadero. Pero esa fe en el Dios uno y trino tenemos que llevarla a la realidad de nuestras vidas, porque la fe no es teoría, la fe es vivencia. Queridos hermanos, ¿por qué he insistido en este punto? Porque esto, de esas diversas líneas de vivencia, ha generado división en la iglesia. Y eso, queridos hermanos, no es voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que su cuerpo místico esté dividido en facciones. La voluntad de Dios es que su iglesia, su cuerpo místico sea uno. Viva la unidad. Pero, cuidado. ¿Cuál unidad?
la unidad que cada uno pretende? No, hermanos. La unidad en la verdad. ¿Y cómo conocer la verdad? Hermanos, la verdad no es una teoría. La verdad no es una filosofía. La verdad es la persona. Lo digo así desde un primer momento. No es una persona cualquiera. Es la persona de Jesucristo. Él es la verdad. Por eso Él fue quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que vivir todos unidos a Cristo. Tenemos que vivir todos unidos en Cristo. Hermanos, en una persona, en el cuerpo de una persona, un brazo no está contra el otro brazo. Un brazo no se va por un lado y el otro por el otro lado. En un cuerpo humano, una pierna no camina en un sentido y la otra en el otro sentido. Eso es totalmente ilógico, hasta irrisorio pensarlo. ¿Cómo va a ser posible entonces que en el cuerpo místico de Cristo unos vayan por un lado y otros vayan por otro lado? No es voluntad del Señor. Más bien, queridos hermanos, por esa división todos estamos participando de una continua ofensa a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios unitrino. Y a Dios y a Jesucristo no lo podemos ofender. No podemos continuar ofendiéndolo por esas divisiones. Hermanos, tenemos que superar todo eso, respetándonos los unos a los otros, comprendiéndonos los unos a los otros, colaborando los unos con los otros en la vivencia de la verdad, en la vivencia en Cristo, que es la verdad. Hermanos, entonces, amémonos los unos a los otros, como Cristo no solamente nos ha enseñado, sino que nos ha comunicado. Cristo nos ha dado ejemplo del amor a unos a otros. Cristo nos lo comunica cuando recibimos su cuerpo y su sangre en la Sagrada Comunión. Recibimos a Jesús. Pero, queridos hermanos, por el misterio eucarístico, también cuando recibimos a Jesús, también recibimos a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Porque las tres divinas personas de la Santísima Trinidad no se pueden separar. De la misma manera, no debiéramos poder separarnos los miembros del cuerpo místico de Cristo. Nuestra unión en Cristo debiera ser irrompible, inseparable. Y amarnos y unirnos en ese amor, en esa verdad, y esforzarnos por colaborar los unos con los otros. Por un lado, en llegar a la santidad. Y por otro lado, en ser también apóstoles, testigos de Cristo en el mundo, para atraer a este único cuerpo místico de Cristo a todos los hombres que Cristo ha salvado y sigue salvando, especialmente por su sacrificio que se renueva cada día sobre el altar.
Hermanos, no podemos continuar ofendiendo al Señor por nuestras divisiones. Amemos a Dios, amemos a Cristo, con el mismo amor que lo ama la Santísima Virgen María, con el mismo amor con que lo aman San Pedro, San Pablo, Santiago, San Juan, todos y cada uno de los apóstoles, todos y cada uno de los santos, hermanos nuestros en la fe, que han llegado a la santidad a lo largo de la historia de la Iglesia, con quienes también debemos sentirnos íntimamente unidos. Queridos hermanos, vivamos entonces esa unidad, superemos esas divisiones. Que alguno pueda estar pensando en ese momento, es que yo creo esto y yo creo lo otro, y en cambio mis hermanos no lo creen, no lo viven. Hermanos, esas opiniones personales no son motivo suficiente para que nos separemos, para que nos dividamos. Porque no tenemos que fundamentarnos en nuestras opiniones personales, sino que tenemos que fundamentarnos en la verdad que Dios mismo nos ha comunicado por su palabra. Esa unidad tiene que estar fundamentada en la tradición de la Iglesia, de la única Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. En la doctrina que Cristo le encomendó a su Iglesia como depósito de la fe. Doctrina que nada ni nadie puede cambiar a lo largo del tiempo ni del espacio. Doctrina que no debe adaptarse a ninguna cultura ni a ningún tiempo de la vida humana. Queridos hermanos, esa doctrina, unidos también en la moral, no en la inmoralidad que el mundo trata de imponernos, sino en la única moral verdadera, esa moral que Dios ha infundido en el ser humano desde el momento mismo de la creación y que nadie tiene derecho a cambiar. Unidos también, queridos hermanos, en el culto que le debemos al Dios uno y trino, revelado en Jesucristo. Ese culto que la Iglesia Católica, la única Iglesia verdadera, le tributa a Dios a través de la Sagrada Liturgia. Especialísimamente, por supuesto, en la Santa Misa. Culto que no se le puede tributar según el criterio de cada quien. Culto que no se le puede tributar según el criterio de cada sacerdote. Culto que no se le puede tributar ni siquiera según el criterio de cada obispo en su respectiva diócesis. No. Culto que se le debe tributar a Dios en la única y verdadera Sagrada Liturgia, con las normas universales, no locales, que la Iglesia, inspirada por Dios mismo, ha establecido en las normas, en las rúbricas litúrgicas, que no deben cambiarse. En las fórmulas sagradas de los sacramentos, que no deben cambiarse. Entonces, hermanos, vivamos esa unidad, vivamos esa unidad. No unidad, repito, y lo recalco, no una unidad fundamentada en las opiniones de cada uno, sino unidad fundamentada en la verdad que Cristo le ha comunicado a su Santa Iglesia. Verdad
que sí, es cierto, también tenemos que tenerlo muy en cuenta, que Cristo mismo le encomendó a la iglesia, pero muy directamente se la encomendó a su vicario visible en la tierra, el sumo pontífice. Y en colaboración con el sumo pontífice, no al mismo nivel del sumo pontífice, sino supeditados al sumo pontífice, todos los demás obispos y todos los sacerdotes. En unión, por tanto, verdaderamente eclesial. Y ahora que menciono, queridos hermanos, al sumo pontífice, quiero también orientarles en este sentido, hermanos. Ciertamente, la persona del sumo pontífice merece respeto, merece veneración. Digo veneración, no digo jamás adoración. Veneración, respeto. El sumo pontífice merece mucho respeto y veneración. ¿Por qué? Precisamente porque él es el vicario de Cristo en la tierra. Es la cabeza visible de la iglesia. Ahora bien, hermanos, así como todos nosotros tenemos obligaciones para con el sumo pontífice, el sumo pontífice también tiene una obligación muy fuerte para con Cristo nuestro Señor y para con la iglesia, cuerpo visible del cual Él es la cabeza. El sumo pontífice no es dueño de la iglesia, es cabeza de la iglesia. Me permito poner una comparación muy sencilla, precisamente del cuerpo humano. Hermanos, la cabeza de un cuerpo, de una persona, ¿es el único miembro del cuerpo? ¿Todo el cuerpo es cabeza? Por supuesto que no. Pero la cabeza es como, como si lo dijéramos, es el órgano que dirige toda la actividad del cuerpo humano. La cabeza no es dueña del resto del cuerpo, es parte del cuerpo. Y ciertamente una parte muy importante. Un cuerpo descabezado está muerto. La iglesia también necesita, por tanto, cabeza visible. Y esa cabeza visible, el sumo pontífice, es responsable de la vida de la iglesia. Tiene que defender a la iglesia. Tiene que defender todo aquello que Cristo nuestro Señor le ha dado a la iglesia. Tiene que defender la fe. Tiene que defender la práctica de todas y cada una de las virtudes cristianas de parte de todos los miembros de la iglesia. Pongan atención a lo que acabo de decir. El sumo pontífice tiene que defender la doctrina y tiene que defender la práctica de las virtudes cristianas de parte de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Esa es la misión del sumo pontífice. ¿Para qué? Para poder construir el reino de Cristo en el tiempo hacia la eternidad y consiguientemente lograr la gran misión de la salvación de las almas.
Y es, queridos hermanos, en ese plano en el que nosotros debemos respetar y atender las enseñanzas del Sumo Pontífice para ponerlas en práctica. Si el Sumo Pontífice se apartara de eso, se estaría apartando de su misión. Y entonces los católicos no tendríamos, no deberíamos obedecerle. Si el Sumo Pontífice se aparta de su misión y comienza a enseñar y hacer cosas contrarias a las que Cristo le ha encomendado, no se le debe obediencia. Y esto no es un invento mío. Esto es una enseñanza que es parte de toda la tradición de la Iglesia. Y así lo han enseñado muchos santos padres de la Iglesia a lo largo de la historia de la misma. Y a ese respecto, queridos hermanos, me voy a permitir leerles un parrafito muy interesante, escrito por un gran obispo. Leo primero lo que escribió ese obispo y después les diré quién es ese obispo. Seguimos al Papa cuando es eco de las tradiciones apostólicas y de las enseñanzas de todos sus predecesores. La definición misma del sucesor de Pedro le obliga a conservar este depósito. Así nos lo enseña Pío IX en su encíclica Pastor Eternus. El Espíritu Santo no fue, en efecto, prometido a los sucesores de Pedro para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Hasta aquí lo que escribió este obispo. Y les digo ahora quién es. Es un obispo, queridos hermanos, que ha sido muy atacado y ha sido muchas veces mal interpretado y ofendido incluso. Es un obispo a quien muchos consideran que fue cismático. Queridos hermanos, ciertamente me estoy refiriendo a Monseñor Marcel Lefebvre. Yo mismo, queridos hermanos, yo mismo, en mis primeros años de sacerdocio, yo creía que Monseñor Lefebvre había sido cismático. Lo digo con toda sinceridad y pido perdón por eso. Pero les digo por qué pido perdón. Queridos hermanos, uno nunca puede dejarse guiar, ni siquiera por sus propias opiniones, si primero no ha tenido el esfuerzo y la humildad de investigar. Y a mí me llegó esa oportunidad. Me llegó la oportunidad de investigar. E investigué. Investigué sobre Monseñor Marcel Lefebvre, porque ya se me estaba hablando mucho sobre él. Entonces comencé a investigar. Comencé a buscar fuentes y me di cuenta de la verdad. La verdad es muy diferente a lo que muchos creen, a lo que muchos dicen en contra de Monseñor Marcel Lefebvre. Y ahora, queridos hermanos, con mucha alegría
y con mucha humildad lo defiendo. Fue un magnífico obispo. No me atrevo a decir que es santo, porque eso le corresponde a la autoridad suprema de la Iglesia. Pero sí fue magnífico, fue excelente obispo. Queridos hermanos, si leemos la vida de Monsignor Lefebvre, si leemos los escritos de Monsignor Lefebvre, nos daremos cuenta de quién fue él y de la gran obra que él realizó. No me extiendo más sobre él porque tendríamos que alargar esta conferencia más de la cuenta. Pero me voy a referir a un aspecto de la gran obra que realizó él, que también ha sido mal entendida. Me refiero a que él fue el fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. No soy miembro de la fraternidad, pero también tuve la oportunidad de comenzar a conocerla. Y en los últimos 8 años, más o menos, he tenido muy buena amistad con varios sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Y comparto con ellos el esfuerzo por realizar el reino de Dios y la salvación de las almas. Y no solamente eso, comparto con ellos el esfuerzo, comparto con ellos los peligros que implica hoy día en el mundo actual e incluso en el mismo seno de la Iglesia el defender el depósito de la fe. Y comparto con ellos el peligro que implica el defender la verdadera sagrada liturgia, especialísimamente la Santa Misa. Sí, hermanos, la defiendo. Defiendo a la Fraternidad San Pío X, porque está haciendo y sigue haciendo un bien inmenso en todos los lugares donde él trabaja y en donde está residiendo. Un bien inmenso para el bien de las almas. Un bien inmenso para la propagación de la verdadera doctrina y de la verdadera sagrada liturgia. Y a ese respecto me voy a permitir hacer mención a algo que sucedió en la vida de un cardenal, al cual luego me voy a referir también muy rápidamente. Hermanos, el que era en ese tiempo el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto en ese tiempo de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, tuvo una relación y una cercanía muy fuerte con el que entonces era el Papa Juan Pablo II. Y en el año 1988 se dio una serie de hechos precisamente en la vida de Monsignor Lefebvre y en la Fraternidad San Pío X, que los enemigos de Cristo y de la Iglesia, infiltrados en la misma vida de la Iglesia, y que posiblemente rodeaban muy cercanamente a su santidad el Papa Juan Pablo II, lo obligaron, ese es mi criterio, lo obligaron a firmar
el decreto de excomunión en contra de Monseñor Lefebvre y de los 4 obispos que él acababa de consagrar. No entro a comentar este hecho de la consagración de esos 4 obispos porque tendríamos que alargarnos mucho. Pero sí me enteré yo de algo muy curioso, hermanos. Me enteré de que en el momento en que Juan Pablo II iba a firmar el decreto de excomunión, estaba acompañado precisamente por Monseñor Ratzinger. Y le hizo un comentario, Juan Pablo II, al cardenal Ratzinger. Y si no me equivoco, si no estoy mal informado, ese comentario lo sintetizo en este momento en esta frase. ¿Qué sabemos si estamos excomulgando al único o a uno de los pocos obispos que están defendiendo la verdad? Más o menos un mes después de eso, el cardenal Ratzinger viajó a Colombia, a Chile y a Colombia. Y ahí el cardenal Ratzinger dio una serie de conferencias al clero de esos 2 países. Y en una de esas conferencias, como el asunto de Monseñor Lefebvre estaba candente en ese momento en el seno de la iglesia, Monseñor Ratzinger se refirió a ese hecho. Y dijo más o menos lo siguiente. Dijo que lo más grave de todo ese acontecimiento no era propiamente la actitud de Monseñor Lefebvre. Lo más grave era otra cosa. Y se lo voy a leer textualmente de esa conferencia de Monseñor Ratzinger, cuyo texto oficial tenemos en el Observatorio Romano, periódico oficial del Vaticano de aquella época, y sigue siendo el periódico oficial de la Santa Sede. El párrafo que mejor nos puede definir esta situación en ese momento es el siguiente. Textualmente dice así: el resucitado se ha aparecido solo a aquellos cuyo corazón se ha dejado abrir para él, para el santo. No se ha manifestado a todo el mundo. De este modo, se ha abierto el nuevo espacio del culto, al que ahora estamos remitidos todos. A ese culto que consiste en acercarse a la comunidad del resucitado, a cuyos pies se postraron las mujeres y le adoraron. La liturgia no es festival, no es una reunión placentera, no tiene importancia ni de lejos que el párroco consiga llevar a cabo ideas sugestivas o elucubraciones imaginativas. La liturgia es el hacerse presente del Dios 3 veces santo entre nosotros. Es la zarza ardiente y es la alianza de Dios con el hombre en Jesucristo, muerto y resucitado. La grandeza de la liturgia no se funda en que ofrezca un entretenimiento interesante, sino en que llega a tocarnos el totalmente otro, a quien no podríamos hacer venir. Viene porque quiere. Dicho de otro modo, esencial en la liturgia es el misterio, que se realiza en el rito común de la Iglesia. Todo lo demás la rebaja. Los hombres lo experimentan vivamente y se sienten engañados cuando el misterio se convierte en diversión,
cuando el actor principal en la liturgia ya no es el Dios vivo, sino el sacerdote o el animador litúrgico. Hermanos, lastimosamente, ese aspecto sagrado, ese aspecto divino, ese aspecto de misterio de la Sagrada Liturgia se ha perdido en la liturgia del Novus Ordo. Y está por perderse más todavía. Y eso se debió a los cambios que indebidamente realizó Monseñor Aníbal Bugnini con la autorización del Papa Pablo VI en la época inmediatamente posterior al Concilio Vaticano II. Cambios que nunca tenían que haberse realizado. Aquí, prácticamente, implícitamente, el cardenal Ratzinger, prácticamente, repito, está defendiendo la obra realizada por Monseñor Lefebvre. Y está defendiendo, por tanto, la obra que realiza la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. La liturgia no puede cambiarse. Pero he mencionado al cardenal Ratzinger. Y todos sabemos, queridos hermanos, quién es en realidad, en este momento, el cardenal Ratzinger. Es su santidad, el Papa Benedicto XVI. Este es otro punto candente en este momento. Pero, hermanos, me voy a referir a esto de una manera muy breve por la falta de tiempo, para no excederme, pero sí muy clara. Queridos hermanos, en abril del 2013, perdón, en febrero del 2013, Su Santidad el Papa Benedicto XVI presentó su declaración de renuncia al ministerio pontificio. No presentó renuncia al cargo, presentó renuncia al ministerio. Podríamos volver a leer el verdadero texto oficial de esa renuncia para darnos cuenta de eso. Pero ahora me quiero referir a un texto más profundo todavía del mismo Benedicto XVI, en el mensaje que él dio, o el discurso que él dio, la víspera de hacer efectiva esa renuncia al ministerio. En ese discurso dijo varias frases sumamente interesantes y muy profundas. Dice: permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril del 2005. La seriedad de la decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para siempre con el Señor. Un poquito más adelante continúa: pertenece siempre y totalmente a todos, a toda la Iglesia. Se refiere, por supuesto, a la persona del pontífice, que él es en ese momento. El pontífice pertenece siempre y totalmente a todos, a toda la Iglesia.
Y más adelante continúa diciendo, el siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Y más adelante, no lo leo todo para no alargarme, mis hermanos. Ya no tengo la potestad del oficio, o sea, el ministerio, para el gobierno de la iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro. Hermanos, démonos cuenta de lo que dice su santidad Benedicto XVI. Sabemos perfectamente que él todavía ahora, en la edad que él tiene y con el estado de salud en que él se encuentra, sin embargo, tiene una apertura y una amplitud de inteligencia que muchos tenemos que envidiarle. Envidia santa, en este caso. Y él, con ese lenguaje tan profundo, está insinuando algo muy importante. Cada quien tiene que sacar conclusiones. Yo ya he sacado las mías. Queridos hermanos, el hecho de que Benedicto XVI continúe, como acaba de decirlo en estas últimas palabras, permanezco, por así decirlo, en el recinto de San Pedro, permanece viviendo en el Vaticano. Habitación normal para el sumo pontífice. Continúa usando el hábito blanco, propio, exclusivo del sumo pontífice. Si los demás sacerdotes usamos blanco, es por otros motivos. Pero el color propio del sumo pontífice es el blanco. Según hemos podido ver, Benedicto XVI continúa utilizando el anillo pontificio. Cosa que cuando un papa muere, ese anillo es destruido. Y con ese mismo material vuelven a fabricar el anillo del nuevo pontífice. Sin embargo, Benedicto XVI continúa utilizando su anillo. Y Benedicto XVI continúa siendo llamado sumo pontífice, aunque muchos le añaden el calificativo de emérito. Los sumos pontífices que habían renunciado anteriormente a lo largo de la historia de la Iglesia volvieron a tomar su nombre original. Benedicto XVI sigue llamándose Benedicto XVI. Él está vivo. Hermanos, saquemos conclusiones. Y, por tanto, unámonos en la unidad de la verdad. Unámonos en la unidad de la verdad. Y les invito, hermanos, a que oremos todos. Sí, a que oremos todos. Por el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Ya en otra ocasión, queridos hermanos, ya hace varios meses, en una radio sumamente católica, me hicieron una entrevista. Y en esa radio me referí también a el cardenal Jorge Mario Bergoglio.
Y, queridos hermanos, en esa ocasión yo dije que oro por él. Él pide mucha oración. Hay que orar por él. Pero oro con Benedicto XVI. Oro con Benedicto XVI, especialísimamente en la Santa Misa. Oro y celebro la Santa Misa, una cum Benedictus XVI. Yo sé todo lo que puede implicar esto para mí, para este servidor como sacerdote. Pero tengo que decir la verdad. Por la gloria de Cristo y por la salvación de las almas. Queridos hermanos, unámonos entonces. Y solamente me voy a permitir leer también otra frase, muy cortita, pero verídica, del mismo Benedicto XVI, que fue la frase con la cual precisamente culminó él su declaración de renuncia. Dice lo siguiente: por lo que a mí respecta, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Él sigue siendo el Papa orante, el Papa que celebra la liturgia y que ora en unión plena, total, con todo el cuerpo de la Iglesia y por todo el cuerpo de la Iglesia. Y tengo que añadir algo, hermanos, en lo cual me puedo referir tanto a Benedicto XVI como a Juan Pablo II, el pontífice, el venerable pontífice anterior a Benedicto XVI. Hermanos, la Iglesia tiene cabeza visible. La Iglesia no está sede vacante. No está sede vacante. Con mucha franqueza les voy a decir lo siguiente. Bueno, yo no tengo autoridad para definir estos puntos. Estos puntos tienen que definir claramente la autoridad suprema de la Iglesia. Pero yo personalmente les digo con toda franqueza, tengo mis dudas en relación con la elección del cardenal Angelo Roncalli, Juan XXIII. Y tengo mis dudas también en relación con la elección de Juan Bautista Montini, Pablo VI. Tengo mis dudas. Pero yo no puedo definir que ellos no hayan sido realmente sumos pontífices. No lo puedo decir. La historia de la Iglesia lo dirá. La autoridad suprema lo definirá en el momento que Dios permita. Pero sí es cierto que ambos sumos pontífices, Juan XXIII y Pablo VI, cometieron errores muy graves. Yo considero que fue un error gravísimo de parte de Juan XXIII convocar el Concilio Vaticano II, que ha hecho mucho daño para toda la vida de la Iglesia. Eso entre otras cosas. Y de Pablo VI, también tengo una duda muy fuerte. Hizo un gran daño. Al regresar al Concilio Vaticano II, a un obispo
que había sido retirado del Vaticano y retirado del concilio por Juan XXIII, cuando se dio cuenta Juan XXIII de que ese obispo, me refiero al Monseñor Aníbal Bugnini, era masón. Lo retiró Juan XXIII y Pablo VI cometió el error de regresarlo tanto al concilio como después del concilio ponerlo como responsable de la comisión litúrgica que debía encargarse de aplicar las recomendaciones del concilio sobre liturgia. Y como consecuencia de esa comisión, ¿qué sucedió en esa comisión? Que Monseñor Bugnini, con el acuerdo de Pablo VI, colocó como miembros de esa comisión a pastores protestantes que no tienen nada que hacer en el seno de la iglesia. Y cuando esta comisión terminó de preparar la nueva misa, la que conocemos como Novus Ordo, dos cardenales hicieron un examen crítico sobre esa nueva misa y se lo pasaron a Pablo VI, recomendándole que no la aprobara. Y Pablo VI la aprobó, poniendo como motivo para ello el que así lograba que los protestantes se acercaran a la iglesia sin dejar de ser protestantes, lo cual es un error gravísimo. La iglesia no puede permitir eso, porque eso es traicionar la fe. Queridos hermanos, ellos cometieron ese error, esos errores. Y tenemos que reconocer que Juan Pablo II y Benedicto XVI, como humanos que son, o que eran, que son, que siguen siendo humanos, aunque ya esté Juan Pablo II en el reino de Dios, cometieron errores. Pero los errores que cometieron Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron errores más que nada, no puedo decir que exclusivamente, pero sí más que nada, de orden pastoral. Y que ciertamente afecta la teología, afecta la liturgia, afecta la moral. Pero ellos también fueron papas y Benedicto XVI es papa. Por tanto, hermanos, no podemos decir que la iglesia esté sede vacante. La iglesia tiene cabeza visible. Oremos por la iglesia. Y oremos los unos por los otros. Y oremos también, queridos hermanos, oremos mucho por adoración y liberación. Este canal, que tanto bien está también haciendo a nivel de toda la iglesia, a nivel de todo el mundo. Yo le doy gracias al Señor y le doy gracias también a Vicente, que me haya buscado para colaborar con este canal. Para mí es una oportunidad muy buena de poder cumplir mi responsabilidad sacerdotal, que con mucho gusto la cumplo. Hermanos, oremos entonces por adoración y liberación, para que cada día con más, cada día mejor, cada día con mayor perfección y con mayor fidelidad a la doctrina, a la verdad, mayor fidelidad a Cristo y mayor empeño en la salvación de las almas, siga trabajando. Oremos por el remanente fiel católico, que es el resto de esa verdadera y única Iglesia católica. Oremos. Amémonos los unos a los otros. Y por sobre todas las cosas,
unidos con la jerarquía verdadera de la verdadera iglesia, trabajemos por nuestra salvación. Trabajemos por la salvación de todas las almas. Trabajemos por el reino de Cristo. Hermanos, trabajemos. Y oremos. Oremos. Pidámosle a nuestro Señor en la Santa Misa y en la oración de cada día que purifique, que defienda y que perfeccione y fortalezca a su iglesia, especialmente a este remanente fiel, que tiene que ser fiel, unido en la verdad. Y pidámosle esto a Jesús, a nuestro Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Madre de la Iglesia, Madre de Cristo, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la Inmaculada, nuestra Madre, Madre de todos, Madre que nos quiere unidos en la verdad. Hagámosle caso a la Virgen Santísima, como ella y con ella asistamos frecuentemente a la Santa Misa, aunque lastimosamente en este momento tenga que ser asistencia virtual, pero asistamos a la Santa Misa. Ojalá todos aquellos que puedan asistir presencialmente a la Santa Misa, queridos hermanos, hagan el esfuerzo por hacerlo. Hagan el esfuerzo. Y van a darse cuenta de cómo María Santísima realmente es madre. Y como madre es modelo perfecto de santidad. Es modelo perfecto de amor a Cristo. Es modelo perfecto de amor a la iglesia. Es modelo perfecto de amor a las almas. Unámonos con todos los santos apóstoles. Unámonos cada uno con su santo patrono. Y hermanos, vivamos y luchemos por la gloria de Dios. Ciertamente vienen situaciones muy difíciles. Para la verdadera Iglesia Católica vienen situaciones muy difíciles. Vienen momentos de persecución que ya se los estamos viviendo. Pero unámonos en la oración, en la liturgia, en la acción apostólica. Unámonos. Y tengamos el gozo, queridos hermanos, de que cada día en la oración matinal podamos abrirnos a la gracia del Señor, para que durante todo el día seamos agradables a Dios, y en el examen de conciencia diario de cada día podamos darle gracias al Señor de que hemos cumplido con su voluntad y que hemos colaborado en la implantación de su reino en el mundo entero. Hermanos, mientras tanto, mientras volvemos a encontrarnos, si el Señor lo permite, el domingo próximo en la Santa Misa y todas las veces que podamos, les voy a impartir en este momento mi bendición, para que el Señor continúe llenándoles de Él mismo, de su vida, de su sabiduría, de su prudencia, de su humildad, de su pureza, de su amor, de su santidad. Seamos todos uno en la santidad de Cristo, a imitación y unión con María Santísima. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedictio Deus omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus descenda super vos, et magna semper. Amen.